¿Alguna pregunta, chicos? Y por cierto, comentarles, siempre he querido que esta figura, exponerla alguna vez, es la primera vez que la muestro. A veces me invita a exponer algunos temas, siempre la he querido exponer. Nunca la he podido, me olvido o ando con tantas cosas. Pero hoy se las expuse. Siempre pongan a Dios antes o encomiéndense para cualquier trabajo con Él. Ya, vamos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Fuerza de acción entre dos superficies, ¿ya? Donde las moléculas diferentes, las moléculas de sustancias son capaces de atraerse y evitar el separamiento de estas. Ya dentro del concepto de adhesión, que no está en el texto, copien esto, es el concepto de que también es la fuerza de atracción, pero entre dos entre moléculas similares. A eso se refiere, que ya vamos a ir explicando. La tensión superficial se refiere a aquella fuerza que existe entre dos superficies ejercida por intermedio de la película de saliva, la cual entre dos superficies fielmente adaptadas, fielmente una con otra, que tengan una perfecta, ¿qué se puede decir? Una perfecta unión, como es el caso de la prótesis, más el rebote. Si la prótesis está bien construida bajo una buena impresión, lo cual va a dar un buen modelo, y sobre el modelo se ha construido una buena base, va a ser tan fiel que se va a adaptar perfectamente sobre el modelo, sobre el maxilar, y por intermedio de la saliva va a crear la famosa tensión superficial. Es decir, que la saliva va a impedir que estas dos superficies fielmente adaptadas se separen. Ahí viene el ejemplo de Moses en 1953, por ejemplo, que habla y nos da un ejemplo claro, y eso se lo tienen que tener presentes ustedes. Ya cuando hay dos buenas superficies fielmente retratadas una de otra, es decir, como ya les he dicho, una buena impresión que dé un buen modelo, y el buen modelo sobre el cual se va a construir la prótesis con todos los procedimientos y protocolos adecuados, se va a adaptar perfectamente al maxilar. El ejemplo de Moses es el siguiente. Ya dejamos de compartir y vamos a ver esto. Miren, ¿me están escuchando? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. El ejemplo de Moses nos da un ejemplo claro acerca de la tensión superficial, la adhesión y la que puede existir entre dos superficies. Para eso utiliza dos vidrios. Dos vidrios. ¿Ya? Esta es una loseta que se me rompió, pero vale para el experimento. Es una loseta que se me rompió. Entonces, estas dos superficies pulidas, perfectamente adaptadas, son capaces de tener cierta adhesión. Pero a esto nosotros aumentamos agua, que va de capa de saliva. Ahí vamos a echar. Lo cual va a hacer de la capa de saliva, imaginándonos y representando la base protética, y el otro vidrio va a representar ser el pilar, y la película de saliva, en este caso el agua, va a ser el intermedio que va a producir la tensión superficial, la adhesión y cohesión. Colocamos y es difícil separar. Y si damos la vuelta, fíjense, voy a tener un poquito de cuidado, no es que se me va, pero miren, el experimento está dado. ¿Sí? ¿Bien? ¿Están viendo? Sí, doctor. ¿Lo ven? Sí, doctor. El vidrio es capaz de separarse por la tensión superficial, por el intermedio de saliva. Ese experimento lo demuestra Moses. Es muy bueno. Graficar la fidelidad de una buena impresión retratada en el modelo y en la base protética, y adaptada perfectamente al maxilar por intermedio de la saliva. ¿Perfecto? ¿Lograron ver? Sí, doctor. Ahí está. Se prende. Sí, a eso se refiere la adhesión y la tensión superficial. Conceptos diferentes que van a lo mismo, a la retención y atracción de dos cuerpos.
esos son los elementos que van a colaborar, entre algunos, que van a colaborar a que se produzca retención o anclaje. Seguimos compartiendo, ¿ya? De ahí que es importante, chicos, ¿no? Se produce fuerzas entre la base protética y el maxilar superior por intermedio de la saliva. La importancia de la saliva, de la cantidad y la calidad de saliva. Ya vamos a hablar que en algunos casos no existe, no hay calidad y cantidad de saliva. Esa enfermedad se llama septomía, ¿ya? La adhesión, dice, es la fuerza involucrada entre la atracción de las moléculas de cuerpos diferentes. Actúa cuando la saliva humedece y se adhiere a la superficie basal de la dentadura y al mismo tiempo a la membrana mucosa del paciente. ¿Ya? La adhesión tendrá que ver con la cantidad de superficie de contacto. Va a haber mucha más adhesión, chicos, cuando la base protética sea más amplia. Muchos pacientes nos piden, en el caso mío, y a ustedes van a pedir, dicen, doctor, dice, yo no quiero que haya este paladar, dice, no me hace sentir el sabor, etcétera, y pone un montón de pretextos. Pero el concepto que está ahí abajo dice, a mayor cantidad de superficie, mayor retención, mayor adhesión. ¿Ya? Nos vamos aquí a la adhesión, entonces, se va a referir a la atracción de moléculas de cuerpos diferentes. En este caso, de base protética, la atracción de las moléculas de la base protética con las moléculas del maxilar, teniendo por intermedio la saliva. Adhesión. Está intermedio de la saliva, pero un sustrato es la prótesis y el otro sustrato la mucosa. Lo que yo les decía, la saliva es intermedia. La cohesión ya es la atracción de moléculas iguales, ya no diferentes, a diferencia de la adhesión, unas hacia las otras. Es una fuerza retentiva porque ocurre entre la capa de saliva, entre las bases de la dentadura y la mucosa. ¿Ya? Al quedar interpuesta la saliva entre la mucosa y la base acrílica, se considera dispuesta en dos capas. Claro, porque la saliva va a estar presente en la base protética y en el maxilar. Y al juntarse las moléculas iguales, son idénticas, en caso de la saliva, se atraen y hacen cohesión. La tensión superficial, ya les he explicado este experimento, resistencia a la separación que posee la película de líquido, o sea, de la saliva, que se encuentra en dos superficies perfectamente adaptadas. Hace que se produzca tensión superficial y que ese menisco no se rompa, se adhieran. ¿Ya? Un ejemplo acá, para más o menos entender que no es muy complicado. Tenemos prótesis, síganme ahí, superior, inferior, la cual va a sentar sobre la mucosa. ¿Ya? La adhesión se va a presentar entre la mucosa y la prótesis por intermedio de la saliva. ¿Sí? Y la cohesión se va a dar entre la saliva adaptada o depositada. Entre la prótesis y la mucosa se produce cohesión. Son conceptitos que hay que manejarlos, que parecen muy similares, pero tienen esa diferencia. ¿Ya? Aquí está. Copien eso si quieren. Adhesión es la atracción física que ocurre entre moléculas distintas. ¿Ya? Y cohesión es la atracción física que ocurre entre moléculas iguales dentro de la misma sustancia, es decir, dentro de la saliva. Y tensión superficial, ya lo he dicho, es la resistencia a la separación
que posee la película de líquido, en este caso la saliva, adaptada en dos superficies. Entonces produce esa tensión superficial que no permite que se separe. Gracias a esto nosotros tenemos retención, ¿ya? Y a otros factores, lógicamente. De ahí que es importante, chicos, la cantidad, la calidad de saliva. Mientras más mucina tenga, más mucilagenosa sea, es decir, más espesa sea, menos líquida es mayor. Es decir, que esa saliva más espesa permite una mejor retención. ¿Ya? ¿Están copiando, chicos? Sí, doctor. Son conceptos importantes, que si uno hace el análisis, les voy a pasar esta fotografía, ya, voy a pasarles el data, van a poderlo captar, facilito, ya. Ahora, ¿qué pasa cuando la calidad, la cantidad de saliva no es de lo mejor, de lo que nosotros necesitamos? Muchas veces cuando fracasamos, hacemos buenos trabajos, tomamos una buena impresión, hacemos toda la cubeta, hacemos nuestro modelo, hacemos un buen filado, pero quizás se nos ha pasado por alto la inexperiencia, la inobservancia y la falla del diagnóstico en ver a nuestro paciente que no tenía una buena cantidad de saliva. ¿Qué se llama cuando no tiene buena cantidad de saliva? Serostomía. Es una patología, es una alteración en el flujo salival, en la cantidad, en la calidad de saliva. Entonces, no va a poder haber esa adhesión, cohesión y tensión superficial, al margen de otros problemas. Ya afecta, puede ser el alcohol, el tabaco, algunas quimioterapias, ya. La mala higiene también afecta. Entonces, hay ciertos tratamientos que los odontólogos, algunos cialogogos se llama, son agentes químicos a base de ciertas sustancias que permiten y estimulan el flujo salival. ¿Ya? Y otras también recomendaciones como tomar sorbos de agua, masticar goma de mascar. Hay una goma especial que tiene, sí, bueno, se me ha ido el nombre, que tiene ciertos componentes para ir a mejorar la calidad y cantidad de saliva. Usar enjuagues bucales y tener una buena higiene dental es importante también, ¿ya? Para poder contrarrestar la serostomía. Aquí hay un concepto importante, dice, si no hay saliva, la retención de la prótesis se ve comprometida, lo que yo les decía. No va a haber cohesión, adhesión, no va a haber tensión superficial. Ese menisco que produce la tensión superficial de las dos superficies al adaptarse, no va a ser tan fácil. No va a existir o no va a haber la retención en la calidad que nosotros querramos. Y muchas veces, miren chicos, me pongo a pensar que si, por ejemplo, Michelle Flores, Noelia es dentista, ojalá termine, creo que va a terminar, y muchos, todos, yo quiero terminar todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no tiene la capacidad o no tiene esa visión, o simplemente ha dejado al doctor Mario Trujillo, hasta habla macanas, y de la clase y le pone solamente que no está en video y audio. Y estas cosas, por cómo se le puede ir las cosas. Hace una excelente prótesis, pero no entiende por qué se cae. No ha tomado en cuenta la cantidad y calidad de saliva y los elementos para poder contrarrestar. ¿No es cierto? Entonces fracasamos, pero decimos, si hemos hecho todos los pasos chulos, hemos llevado un buen mecánico, o yo lo he hecho como el doctor Mario, hemos aprensado, hemos puesto el alivio, hemos hecho la impresión como él le indica, y si no hay calidad de saliva pueden fracasar. Por eso todos los pasos son importantes al realizar una prótesis, ¿ya? Todos. Descuida un paso, el diagnóstico, hacer un mal diagnóstico ya te lleva a fracasar. Entonces, la ausencia de saliva a menudo produce
la ausencia de saliva a menudo produce la adhesión de mejillas, lógico, y labios a la base protética de un modo incómodo. Está seca la boca. Seca. Entonces tienden a plegar contra las paredes pulidas de las bases protéticas. Lógico, es incómodo. Labios secos. La saliva, lógicamente, produce propiedades lubricantes que ayudan a hablar, que los labios no se peguen o las mejillas a las prótesis y a un confort, lógicamente. La sequedad de la puede producir úlceras, lógico, en las zonas de apoyo. Al no haber la calidad y cantidad de saliva suficiente, la mucosa se va a resecar y la prótesis, durante el funcionamiento, va a producir laceraciones y ulceraciones. Un uso salival inadecuado, tanto cuantitativa como cualitativamente, constituye una causa frecuente de mala tolerancia tisular a las prótesis completas convencionales. Lo que les había dicho, a tener muy en cuenta un paciente que tenga xerostomía nos puede llevar al fracaso, por más protesistas buenos que seamos. ¿Cómo tratar? Ya les he dicho, hay sustancias que cialogogos se llaman, ¿ya? Sustancias con cialogogos que estimulen el flujo salival. Hacer ciertas recomendaciones a los pacientes de que dejen el tabaco. A que usen, a que tomen tragos cada momento para humedecer la boca en caso de xerostomía. También a tener una buena higiene oral, a usar enjuagues bucales porque también estimulan la secreción salival. Y en algunos pacientes, cuando colocamos la prótesis, vemos, yo les coloco esta prótesis, vemos que no hay ya la cantidad de saliva, ya me tomo las recaudaciones del caso, le digo, vaya tomando unas gotitas de limón. Ustedes han visto, ¿no? Cuando se ponen gotitas de limón en la boca, rápido se estimulan las glándulas salivales y se fluye gran cantidad de saliva en la boca. Ya un caramelito ácido. Entonces, de ahí que se puede estimular al paciente. Tratar esta xerostomía con ciertos métodos, los caramelitos ácidos, limoncito, goma de mascar, agua constante para ir mejorando esa xerostomía. ¿Ya? Otro elemento que también acabo de colocarlo, que no está en el texto, que no está, ya que para mí es importante. De esto voy a preguntar y voy a dar un resumen. Lo voy a trabajar hoy día y lo voy a pasar, yo creo, hasta el lunes. Las cámaras de succión. Las cámaras de succión, la están viendo, ¿no, chicos? Están en el maxilar superior. Me estoy quedando sin tiempo. Vamos a volver a conectar. Las cámaras de succión o alivio, las cuales están viendo, ¿no es cierto?, dónde va la flechita en mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, Sí. Esa cámara de succión es un espacio que nosotros hacemos en la base protética. Muchos no las hacen. Ya han dejado de hacerlas. Yo prefiero hacer. Mientras más elementos de adhesión, muchas más probabilidades de un buen éxito. Y aquel que no las haga, yo respeto. Algunos textos pueden decir, no, ya no se hace. Yo las hago. Las cámaras de succión crean un fenómeno, ¿no es cierto?, entre la prótesis y el maxilar. Esto se hace en el caso del maxilar superior. Es como el eje más típico que tengo para darles, es como la ventosa. ¿Se acuerdan, chicos? Cuando la tía mayor, y eso y hasta ahora se sigue usando en las Olimpiadas, he visto que algunos utilizan la técnica, que se mete una velita, ¿no es cierto? Se pone una velita en la piel, prendida, y se vuelca esto, y el aire hace de que parezca el aire y presiona, y es difícil separar. Entonces, ese es el efecto,
cámara de vacío, cámara de succión, produce un alivio a nivel del maxilar superior. ¿Cómo se hace? Se hace con unas laminitas de las radiografías. ¿Dónde tengo ellos? Se las dobla unas 2 o 3 láminas y se confirma en la forma que corresponde. Mire, tiene la morfología, ese alivio, cámara de succión del maxilar superior. Tiene la morfología, debe corresponder a la morfología. ¿Ya? Ahora, algunos textos, sí, y estoy de acuerdo, hablan de que las cámaras de succión, como en la figura de aquí abajo, produce hiperplasia o hipertrofia de la mucosa. Suenan dos conceptos que llegan a un resultado muy similar, pero son fenómenos que se producen de manera diferente, la hiperplasia y la hipertrofia. Y la cámara de succión va a producir hipertrofia o hiperplasia de la mucosa. Sí. A ver, prepárense para contestarme qué es hipertrofia y qué es hiperplasia. Yo voy a traer un vaso de agua. Ahora sí. ¿Quién me habla de qué es hipertrofia y qué es hiperplasia? Doctor, la hiperplasia es el crecimiento de un tejido, pero en relación al número de células de dicho tejido, ya que las células aumentan en número. Y la hipertrofia es igual el crecimiento del tejido, pero la diferencia con la hiperplasia es que la hipertrofia, en vez de aumentar el número de células, se aumenta el volumen de la célula. O sea, la célula crece. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Ya. Lo que dice Kevin es cierto. Muchos autores que las cámaras de succión, tal como les he mostrado en la fotografía, ¿tiene aquí a la foto? Chicos, Todavía no se ve. Esa fotografía de abajo, ¿están viendo mi pantalla? ¿Ah? Sí, doctor. ¿Están viendo, no? Sí, doctor. Ya. Ustedes notan este agrandamiento que tiene la forma de la cámara de succión. Sí, debido a que no hay un agrandamiento, el concepto que dijo William es correcto. Hiperplasia se refiere al agrandamiento de tejido, ambos dan, tanto hipertrofia como hiperplasia, el resultado del agrandamiento de tejido como resultado, uno, hiperplasia, de la multiplicación celular, mientras que el otro, hipertrofia, el agrandamiento. Ambos dan agrandamiento de tejido, aumento de volumen. Sí, puede producir, los textos hablan, pero yo siempre voy a preferir tener más centros de atención. Siempre prefiero que sobre antes que me falte. Entonces, si bien producen, se puede hacer una cirugía, si fuera muy prominente, se saca un raspaje, o caso contrario, ¿cómo se puede prevenir? Con buena higiene. Lo que pasa es que el paciente también, los pacientes que utilizan prótesis totales, son descuidados de su higiene. Son cochinitos, ¿no? Cepillar la prótesis y también pedirle al paciente que meta el dedo pulgar y se haga masaje paladar, produciendo así una mayor
evitar esa inflamación crónica y se puede evitar. Pero la cámara de succión irremediablemente y es re importante y nos colabora a la retención o al anclaje de su prótesis. Ya, a ver, ¿qué más acá? La presión neumática. Sí, la presión neumática es otro elemento que va a producir presión anclaje o presión atmosférica. ¿Ya? La presión neumática atmosférica es la que actúa directamente sobre la superficie pulida o superficie externa de la prótesis. ¿Me está escuchando o no? Doctor, ¿puedes repetir? He escuchado bien, está entrecortado. Desde presión neumática. La presión neumática o presión atmosférica, ahí el texto dice neumática, se la conoce también como presión atmosférica, es aquel fenómeno que actúa directamente sobre la superficie pulida de la prótesis, no sobre la superficie de asiento, que es irregular, la cual va a sentar sobre la mucosa. Actúa sobre la superficie pulida. Es decir, se ha comprobado que la presión atmosférica por cada centímetro cuadrado tiene más o menos una presión de 1 kilo. Entonces, presiona la prótesis contra su base maxilar y nos evita el desalojo y nos colabora al anclaje de la misma. Ya, José María Zúñiga, ¿por qué se ha salido de recién entrar? Ahora, otro fenómeno físico que ayuda a la retención o anclaje es la gravedad. ¿Qué es la gravedad? No tengo placas inferiores. ¿Qué es la gravedad? Doctor, La fuerza de atracción. la atracción de los objetos hacia el centro de la Tierra o hacia el piso. Es la atracción que tienen los objetos hacia la Tierra. Pues, ¿alguien más? Más. ¿Qué es la gravedad? Elio Casón, dígame qué es la gravedad. No sé, doctor. Facilito. Camila Carranza, dígame qué es gravedad. Jesús Rodríguez. Camila ya estaba a punto de responder. Camila. Vamos con Jesús. ¿Qué es gravedad? ¿Qué es la gravedad? Es un fenómeno por el cual los objetos con masa se atraen entre sí. Bueno, Jesús, ¿cómo era la cosa que he dicho? No, creo que estaba medio mal, estaba mejor lo que dije antes, que es la fuerza que atrae, que hace que la Tierra atraiga a los objetos hacia su centro. Anda bien. Va. Maite Bacaflor, la que se olvida esto de mí. Un fenómeno físico, doctor, que hace que los elementos por peso y volumen se atraigan hacia la Tierra. Ya, está muy buenas, son todas las participaciones. Chicos, cuando participar, háganlo con seguridad, toda opinión es buena, tienen que manifestar su concepto. Si está equivocado, lo corregimos, si está acertado, los felicitamos y hay que construir conocimiento. Sin importar. La gravedad en este caso es aprovechar este fenómeno físico por la prótesis inferior. ¿Está bien? Para aprovechar la gravedad en el caso de utilizaba inclusive cuando construían las prótesis para darles mayor peso, es decir, una prótesis más gruesa y más pesada en el caso del maxilar inferior, aprovecha mejor la gravedad para funcionar en su... Ya que, podemos decir que
En el maxilar inferior y en el transcurso de su vida profesional, ustedes van a poder ver que el maxilar inferior sufre mucha atrofia, la famosa regresión biológica. Sufre atrofia del reborde, es decir, que disminuye en altura. De ahí que yo siempre recomiendo que tengan una mayor, que las prótesis inferiores tengan mayor base chapeable, sean más amplias. Y como ha sufrido gran reabsorción, las prótesis inferiores salen siempre un poquito más altas, más gruesas. Y bueno, nos favorece la gravedad del peso en la prótesis a poder funcionar en el caso de un maxilar reabsorbido. Entonces, la gravedad es un fenómeno físico mucho más aprovechado y más apuntalado hacia la prótesis inferior. Muchos odontólogos en la antigüedad, al preparar el acrílico, no ve que el acrílico primero está en polvo y tiene que entrar a los diferentes estados. Antes de prepararlo, echaban o lo colocaban polvo de plomo para que la prótesis salga más pesada y aprovechar este fenómeno físico de la gravedad para una retención en el caso de la prótesis inferior. Al contrario, la prótesis superior necesitaría ser más liviana. Una prótesis superior, si fuera pesada, va a tener tendencia a caerse, ¿verdad? De ahí que aparecieron los famosos acrílicos livianos, superlivianos. Hay acrílicos superlivianos para poder trabajar prótesis superiores. Entonces, la gravedad es más aplicable a la prótesis inferior. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, Doc. Ese ejemplo que les he dado, si uno se cae grave, me lo van a dar en el examen. Bien grave me he caído hoy, dicen, ¿no? Entonces también debe ser que la gravedad ha afectado ahí. Ya. Aquí en la figura de abajo, por ejemplo, cuando hablo de gravedad en el maxilar inferior, se aplica más. Siempre los maxilares inferiores tienen ese problema de claro. De ahí que si un gran esfuerzo, por lo menos, chicos, un consejo para su vida profesional, no lo dice el texto, sino que tengo que formar y hablar de lo que van a tener por ustedes. Siempre procuren mantener, miren, es esta figura de aquí abajo, ¿la logran ver? Es inferior con dos implantes abajo, ¿la están viendo? Sí. Sí, doctor. Pero procuren dejar siempre los caninos o premolares en buen estado para que sirvan de anclajes. Se puede hacer ataches o simplemente hacer una prótesis parcial, con ganchitos ahí, porque abajo la retención, y téngalo presente en la prótesis inferior, es muy difícil. Fácil es decir que la adhesión, la presión atmosférica, la tensión superficial, cosas que son bien complejas. Entonces, lo que dicen los textos es una cosa, la vida práctica. Entonces, como consejo, quizás ya no me olvide darles este consejo, siempre traten de mantener 1 o 2 premolares a cada lado, para que yo prefiero tener una prótesis parcial antes que una total inferior. Y hay que oponerse, vienen los pacientes, doctor, quiero que me saque. Hay que explicarles, porque muchas veces, no, claro, en el Bonwil ganamos, se gana 4.000, más la extracción sumamos casi 5. Nunca hay que tener bien claro al paciente. Entonces, ese ejemplo nos hace dilucidar, dar la vuelta y decir, no señor, esto no le conviene que saque piezas, dejaremos 2 premolares ahí, por esto. Difícil la atención. Y muchas veces la placa del paciente es triste ver, sobre todo el inferior, anda en el bolsillo o en el cajón del velador. Y solamente cuando le dice, viejo, le dice, ya vamos a ir a la fiesta, sí, dice, pues sácamelo la placa del velador, solamente fiesta. Entonces, es bueno, chicos, es difícil el anclaje y la retención, que dejemos 2 piezas ahí. Es más, muchos implantólogos hacen un esfuerzo en colocar, como es figura, 2 implantes en la zona inferior, donde pueda calzar el hembra y macho. A ver, ¿ya? Vamos a la otra. Hemos hablado ya de presión. Ya. Las fuerzas musculares, labiales y yugales también juegan un papel fundamental e importante en la retención de la prótesis. ¿Ya?
La fuerza de los músculos actúan directamente sobre la superficie, los músculos labios, y iguales actúan sobre la superficie externa de la prótesis. Y si la prótesis está mal pulida, será una zona de enganche o donde el labio y la mejilla puedan prenderse y arrancar la prótesis. Juega un papel importante, está perfectamente pulida. Y la morfología de la prótesis debe ser de una manera paralela, o no debe ser que tenga prominencias donde se enganche el labio o la mejilla, la arranque. Debe tener una guía adecuada, sin puntos que puedan apoyo para la extrusión o el retiro o el desalojo de la prótesis. Es importante que haya un perfecto también recorte periférico. El ciliado periférico, cuando hacemos el recorte muscular, tenemos que hacer un perfecto recorte a nivel de los frenillos y de los surcos vestibulares, también a nivel lingual. ¿Por qué? Porque si el flanco lingual es un ejemplo, están largos, al sacar la lengua, de la placa. Y si el flanco, es decir, las zonas laterales vestibulares de la prótesis está muy largo, simplemente al bajar el carrillo, hace la tensión, actúa sobre el borde de la placa y lo arranca hacia abajo. Es fundamental un buen recorte, una buena impresión con un buen recorte muscular que se hace durante el sellado periférico, hacer una buena delimitación de la prótesis, tanto por vestibular, para que no sean susceptibles a ser expulsadas. Ahora, que con el tiempo, si una prótesis bien confeccionada tiene un buen recorte muscular, las fuerzas musculares y labiales ya no contribuyen a expulsarla, más bien contribuyen a mantenerla. Les digo por qué, porque los pacientes con los aprenden a hablar, a manejarse, y mientras hablan, la lengua y los labios mantienen la prótesis en su lugar. Muchos pacientes dicen, doctor, no puedo hablar con la placa. Es cuestión de costumbre. Se va acostumbrando el paciente, y mientras deglute, come, mastica, la lengua y los labios se educan de tal manera que es capaz de mantener la placa en el mismo lugar. El paciente, dicho de otra manera, en el vocablo tarijeño, se amaña, aprende a manejarla. Las fuerzas musculares pueden actuar en forma negativa, desalojándola, las fuerzas yugales y a la vez las fuerzas linguales, pero también pueden ser utilizadas cuando ya se ha hecho un buen recorte, se ha hecho una buena prótesis, las correcciones necesarias después de haber instalado pueden servir para mantener la prótesis en su lugar. Ya. Vamos a lo siguiente, a la elasticidad. La elasticidad del cuerpo se refiere a aquella propiedad que tienen los tejidos u órganos de volver a recuperar la morfología después de haber sido deformados tras una lesión. Es decir, que la prótesis al funcionar, al masticar, producen aplanamiento, deformación de la mucosa bucal, la cual va a volver a recuperar la morfología una vez que esa presión. Entonces, la resiliencia de la mucosa es fundamental, una resiliencia uniforme de la mucosa que es capaz de amortiguar el pacto masticatorio. Una mucosa uniforme con un buen espesor es mejor que aquella mucosa delgada o aquella mucosa que tiene agrandamientos gingivales, donde no va a poder haber una elasticidad uniforme. La delgada va a soportar malas presiones porque va a lastimar, es como andar con zapatos de fierro, totalmente rígidos, o zapatos elásticos, que nos ayudan a amortiguar la fisiología. Y aquellos maxilares que ya lo van a llevar el cuarto, en materia de
prótesis y cirugía maxilares que tengan hiperplasias, fibromas, por consecuencia de varias cosas, entre ellas el uso o prótesis mal adaptadas, que tengan mucosas muy gruesas, va a ser de que muerda y como va a ser gran elasticidad, las va a desalojar. Entonces, la resiliencia de la mucosa es fundamental para que tenga la elasticidad y absorba el impacto masticatorio. ¿Sí? A eso se refiere la elasticidad. La mucosa contribuye a la retención o anclaje de la prótesis si tiene calidad en cuanto a su elasticidad. ¿Ya? El concepto está claro, ¿verdad? ¿Sí o no? Otro factor que en este texto lo voy a destacar, al igual que cámaras de succión, es el postdamin. El sellado periférico posterior es aquel tallado que nosotros, miren, la figura de aquí abajo, donde dice excavación del postdamin. La figura no está muy clara, no he podido conseguir una figura. Yo hago prótesis, debería haber sacado una fotografía. En la zona posterior se hace una excavación a ambos lados, espina nasal posterior. Mira la figura de aquí arriba, ¿sí? Estas líneas como media luna en el sector posterior. ¿Están viendo? Doctor, disculpe. No, sí, le escucha bien, disculpa que le moleste. Es que una compañera quiere ingresar, creo que no sé qué pasó, pero se salió. Jos Vinaya, ¿no será que está en espera? Abramos la puerta para que entre, ¿no? Por favor. Pero aquí estoy, mira, a ver, vamos a ver. ¿Y por qué se salieron? Ya admitido, a ver. Ya. Ortiz, Gracias, José doctor. Perdón, María. voy a disculpar por interrumpirle. Ya, mi querida, disculpada. Bueno, querido, a ver, vamos. Miren, en la fotografía de aquí están viendo, ¿no? Ven cómo se mueve mi cursor, mi flechita, ¿verdad? Valentina, ¿no está durmiendo? Ya está durmiendo Valentina. Ay, no. Ya, ¿están viendo, no es cierto? Esta fotografía donde va mi flechita, ¿sí? Sí, doctor. Ya. Miren estos delineados que hemos hecho. Aquí está la espina nasal posterior, el borde posterior de los palatinos. Ahí se hace un delineado en forma de medias lunas, con la convexidad hacia la parte anterior. Eso se hace en el modelo definitivo. Después de haber emuflado, ¿alguien quiere entrar? Ya que entren también Mendoza. ¿Por qué se sale? Ya, entraron. Entonces se hace un tallado. Es decir, el otro día les he dicho, miren un ejemplo aquí claro. Bueno, aquí esto dejamos de compartir. Un ejemplo claro aquí vamos a ver. Ahí se hace el tallado del postdamin, que es un elemento de anclaje y retención. Acá, voy a ver. Ya. Supongamos que aquí están las foveolas. A ver, aquí. Ya. A ver, yo lo voy a dibujar y éxito. Ahorita lo dibujo y se los muestro. Ya. Ahí, de la espina posterior, acá, se hace un tallado, como hemos visto en la fotografía. Y con esta partecita del ecron, a ver, con esta parte del ecron, ¿ya? Se hace talla acá, en estas zonas que hemos marcado aquí, más o menos 1.5. Son unas cejitas que enganchan atrás, dejan y evitan de que entre el paladar duro y blando entre aire, y cuando entra aire se rompe el menisco salival y cae la prótesis. Entonces esas cejitas enganchan ahí atrás. Ese es un tallado que hace aquí, que se hace en el modelo superior una vez
Hemuflado, tenemos que hemuflar para hacer eso. Se hace ya antes de acrilizar ese tallado. Excavación del post también, que es importante. Es otro elemento de adhesión o de anclaje, ¿verdad? Fuerzas masticadores. Valentina no está durmiendo, ¿no? Porque ya me está medio contagiando el sueño. El sueño es contagioso. Y vamos a ver, esta es la figura que quieren ver muchos, que les encanta. ¿A quién no le gusta el asado? Levante la mano. A todos les encanta el asado. No hagan Y todas. les muestro esta... ¿Ah? No hagan tojar. Bueno, vamos a ver que los viejitos o las personas, ahora hay personas que no son viejitos, que son adultos, pero que también utilizan prótesis totales por varios factores. Y diremos que las fuerzas masticatorias son importantes también como elementos en la retención anclaje de la prótesis. Yo cuando hago así asado, y me daba pena, y les cuento como anécdota, me daba pena por los viejitos, cuando estaba más joven, me daba pena y decía, como siempre buscaba lo más blandito para darles a ellos, ¿no? Pero sí, las personas que utilizan prótesis totales también pueden comer muy bien un asado, igual que nosotros, con algunas diferencias en los movimientos masticatorios, que ya no son los mismos. Entonces, las fuerzas masticatorias, para poder contribuir al anclaje de las prótesis, tendrán una relativa importancia, no tanto en cuanto a la cantidad de presión, sino en la dirección de estas. De ahí que el paciente, les digo, una vez que el paciente tiene prótesis total, ya sea superior o inferior o bone wheel, ambas, ya no va a poder masticar con los movimientos propios de nosotros, esos movimientos de lateralidad, etcétera, no. El paciente va a tener los movimientos de arriba abajo. De abre y cierre para triturar. ¿Ya? Entonces, es importante que al paciente, cuando venga a nuestro consultorio y le demos la prótesis, le enseñemos a cómo masticar. Ya el paciente hay que enseñarle, porque eso también va en favor o en contra en caso de fracaso de la prótesis, de la construcción ya del paciente. Hay que enseñar que el paciente debe masticar los alimentos cerrando, nada más, no haciendo los movimientos de lateralidad o ciertos movimientos que van a contribuir a desalojar la prótesis. Entonces, de ahí que es importante, digo, no interesa tanto los movimientos en cuanto a la cantidad de presión, a la intensidad, sino a la dirección. El paciente o la prótesis está diseñada de una manera defectuosa, donde las fuerzas no sean distribuidas adecuadamente y haya fuerzas de lateralidad o fuerzas oblicuas con relación a la base, van a contribuir a desalojar la prótesis. O sea que es importante tener en cuenta la dirección de las fuerzas antes que la intensidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? En el texto ustedes van a encontrar una parte que dice polvos adhesivos. En realidad esa parte está mal. Tenía que llamarse adhesivos. ¿Ya? Porque los adhesivos son aquellos compuestos los cuales son auxiliares para la retención de las prótesis. Con mucha frecuencia lo utilizan aquellas personas para sentirse seguras o que tienen deficiencia de retención o anclaje o no tienen un buen maxilar o también puede ser que tengan serostomía. Y aquellos pacientes que sienten que sus prótesis son flojas o por diversos motivos, entre los que prefieren usar y son los más susceptibles a usar aquellas sustancias adhesivas, son los músicos, los locutores, aquellas personas que tienen mucha relación, los locutores, los que trabajan en la televisión, ¿cierto? ¿Qué se llama trabajar en televisión? Bueno, gente, ya.
en ese medio. Hay gente que puede tocar con instrumentos, cantantes, ¿no es cierto? Y son prótesis. Entonces les hace sentir más seguros. Y de cierta manera, estos productos tienden, como su nombre lo dice, a producir adhesividad entre la prótesis del maxilar del paciente. La técnica de colocar o de distribuir el adhesivo lo indican claramente las empresas que construyen estos, que fabrican estos tipos de adhesivos. Cuando en el texto dice polvos adhesivos, medio borran ese polvo y ponen adhesivos nada más, porque los adhesivos vienen en forma de pasta, como ven ahí esa figura, vienen también en forma para preparar con polvo y su líquido, lo cual es difícil. Miren acá esta figura, es difícil, por eso ya se ha dejado de usar esos adhesivos en forma de polvo con su líquido. Miren esa figura de arriba, ¿ya? Entonces es difícil, prefieren en pasta. Los pacientes prefieren usarlo en pasta. Se lo distribuye, a ver dónde está, yo no tengo. Bueno. No traes. Les voy a poner el caso de esta figura. Se coloca en el caso superior, aquí está bien, en el caso inferior se distribuye entre 3 partes. Ahí, en el caso superior, en el paladar, una parte en la zona tuberositaria, otra zona tuberositaria y otra en la zona anterior. Ya, sobre los incisivos, la zona anterior. Y ahí, una vez que se coloca, lógicamente, antes la prótesis debe haber sido lavada y desprendida de cualquier adhesivo anterior. El adhesivo solo sirve para 24 horas. Lavada, se coloca esta base, este adhesivo, tal como lo indico, en el caso inferior y en el caso superior, se coloca en la boca y se articula, se muerde. El paciente tiene que morder, dejar unos 5 minutos, 3 minutos y seca. Y tiene buena adhesión. Ahora, lógicamente, que no se puede usar estos adhesivos como para ocultar la falencia de una prótesis mal hecha. Algunas veces se la utiliza, pero no está bien. Ocultar la falencia de una prótesis mal hecha con adhesivos. Como medio auxiliar, sí. Más no. Pero también tiene la desventaja de que producen acumulación de flora microbiana. ¿Ya? Y también existen otras. Estamos sobre la hora. Y también existen otros adhesivos en forma de telas y esponjas que se colocan ahí. Estos son insolubles. Mientras y en pasta son más solubles. Los otros son insolubles, los que vienen en forma en el caso de esta figura, de malla de esponjas. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Doctor, ¿y estos adhesivos son comestibles? No. ¿Afectan a si, por ejemplo, se lo pueden tragar en el caso que están en la boca? Claro. Estos, lógicamente que no son comestibles, pero también los fabricantes tienen sus cuidados necesarios que en caso de ingesta accidental de una pequeña porción tampoco son muy nocivos para el organismo. Ya eso tienen en cuenta ya los fabricantes. Chicos, ¿alguna pregunta? Ya estamos 4 y 13 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que siga o lo dejamos acá? Doctor, ¿pueden repetir, por favor, esto de la zona post-dummy? No lo podía escuchar. Perfecto, claro. la repetimos. La zona post-dummy es este tallado que hacemos en la zona post-dummy es con el fin de obtener una mayor retención o anclaje. Es un elemento más que nos va a permitir la retención y el anclaje de la prótesis. Generalmente, yo lo prefiero y generalmente se hace esto. Muchos textos sostienen de que la impresión nosotros vamos a poner acá. Cuando estamos tomando la impresión definitiva, colocamos lápices de Godiva, de baja fusión y logramos tomar presionando esa zona de límite entre paladar duro y paladar blando. Algunos se prefieren
Y la gran mayoría no. Yo al menos prefiero hacer lo siguiente. Una vez terminada la prótesis que ya está enfilada y terminada en cera, la voy a llevar a la mufla. Esta es la mufla, que son las cajas metálicas. ¿Conocen lo que es la mufla, verdad? Sí. Llevan ahí, la entierran, lavan y hacen este diseño que ven aquí. Están siguiéndome, ¿verdad? En la figura. Toman como referencia las foveolas que están en la parte posterior, acá al lado de la espina palatina. Y se hacen las medidas, se diseña. Más o menos debe haber conocimiento anatómico por dónde pasan los huesos palatinos, el borde inferior, y dónde forma la espina palatina posterior. Entonces, ahí se hace ese diseño en forma de medias lunas. Y, como les he mostrado acá, se diseña. Y con Lecron, ¿dónde está pues? Con esta partecita, o si quieren con la otra parte, eso ya ustedes verán. Yo prefiero esta parte. Se talla. De ahí se talla, se hace una excavación, esa zona marcada en forma de medias lunitas, 1,5 milímetros, que esa va a ser una cejita, un levante de la base protética que sella. Presiona el paladar duro, el paladar contra el paladar duro. Evita de que entre aire por la zona posterior y la prótesis caiga. No ve que el otro día, el sellado, el menisco saliva, cuando sacamos las impresiones, al paciente le decimos que haga para que se levante, entre aire y la prótesis pueda salir. Se rompa esa famosa tensión superficial que acabamos de hablar o el menisco salival. ¿De acuerdo? ¿Está bien o no está bien? Sí, Ya. Lo dejamos acá. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ya, ¿quién es la que duerme? La Valentina es la dormilona. ¿No ven? No. Ya han dormido. Pocota, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Chicos, doctor. ¿cuándo vamos a pasar clases? Chicos, ¿cuándo pasamos clases? mañana, ¿Quieren doctor. pasar mañana? Mañana en la noche. Sí. ¿Quién quiere pasar en la noche? A ver, levanta. No quiero ver, a ver.